Bueno, les cuento una cosa humillante que me pasó. Cosas que no hay que hacer en Nueva York. Madre mía. Nunca el abuelo quiere ir hasta Estatua de la Libertad. Pues venga, vamos hasta Estatua de la Libertad. Si eres consciente de que te van a pegar la clavada del siglo... No, porque pueden ser estafas. ¡Qué fuerte! La gente no, de verdad. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Universo Nueva York. Hoy estamos de nuevo con Edu Díaz. Hola, ¿Qué Edu, pasa? Edu, que me dejas el puñito tirado. Bueno, hoy ha sido podcast improvisado y es domingo y vamos a publicar hoy, pero no publicamos, así que hoy grabamos. Hoy vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de algo. No sé exactamente de qué. Ha sido cosa de Aranza, Siri de y Edu y de Siri. Así que yo estoy aquí como mero espectador. Así Edu. que, ¿de qué va el tema hoy? Cosas que no hay que hacer en Nueva York. Madre mía. Súper sincronizados, ¿eh? Bueno. Todo es cuestión de ambientarnos un poco más. Vale, yo soy completamente externo a esto, así que yo no tengo nada que ver. No, ¿Cómo que no? Si sale mal, no es cosa mía. no quiero saber nada, pero bueno, vosotros vais diciendo y yo voy dando mi opinión también. Sí, claro. Madre mía. Bueno, pues yo empezaría por... En realidad el podcast va un poco sobre recomendaros a cualquiera que vaya a venir a Nueva York qué cosas nosotros no haríamos si fuéramos vosotros. Y empiezo yo. Luego ya, para Sí. que no te timen, también es verdad que hay cosas que culturalmente cambian bastante de un sitio a otro y se pueden ver mal. Entonces, bueno, os recomendamos qué cosas no hacer, una para rentabilizarlo más o para, no sé... sacarle más partido de tu viaje, y otras pues para que no te lleves no te sonrojen y te saquen los colores en algún momento, ¿no? Y para adaptarse a la cultura local. Exacto, que también es un poco vivir la experiencia. Vienes a Nueva York y se suele decir que cuando vas al país de los ciegos, al país de los tuertos, que guiñes un ojo, ¿no? Ah, yo no sabía eso. No, pues eso es un dicho. Mira qué bien, una Entonces- cosa que me llevo al universo de Nueva York. Bueno, yo empiezo diciendo que no recomiendo que compréis comida en los carritos estos de la calle, a no ser que tengan los precios colocados en el carrito. Y siempre no tengáis miedo de preguntar. Aparte de que casi todo el mundo habla español, o sí, obviamente inglés también, pero no tengáis miedo a preguntar. Si no pone precios, es muy posible que, por ejemplo, en un perrito caliente te den el pan y la salchicha, que no lleve ni ketchup, ni lleve queso, ni lleve carne, ni lleve absolutamente nada, y que te soplen 5 o 6 dólares por un perrito. Por un perrito no, salchicha con pan. Tal cual. A pelo. Tal cual. Por otra parte, yo tengo que decir que en lugar de ir a Starbucks o en lugar de tomarse un café en cualquier otro sitio, hay muchos carritos de estos en los que los bagels y el café son infinitamente más baratos y mejores que en sitios que pueden parecer al principio como más atractivos y demás. Y los bagels, los egg and cheese o los cream cheese bagels en los carritos de la calle, hay algunos que son buenos. Ahora, Preguntar Ay. precios. hay que preguntar los precios y hay que saber diferenciar entre los carritos estafaturistas y los que son para gente local. Exacto. Y yo creo que cuando ves americanos que compran su desayuno o su lunch en esos carritos, es ahí a los que hay que ir. A ver, pero todo lo que está en el centro o Central Park, sabes que va a ser más caro que en cualquier otro Todo sitio. lo Sí. que está por Columbus Circle, por ahí, es todo para turistas. Exacto. Y aparte también es que yo creo que en los carritos estos que mencionas de café y desayunos, yo he llegado a comprar, en uno que ponían cerca de VIH, he llegado a comprar los cinnamon rolls parecidos a los del Dunkin' Donuts y el Starbucks a $1. Cuando vas al Dunkin' o al Starbucks y te soplan 5 Vamos. dólares fácil. Vamos. Entonces, bueno, preguntar precios. El café, este drip coffee, también a $1 en los carritos. Sí. Muchas veces, sobre todo como dice Edu, en los sitios donde veáis, sobre todo por las mañanitas, al americano que va con su maletín o a comprar café. Ahí es. El brew coffee, Sí. no, brew no, es el drip coffee, ¿no? ¿O cómo lo llaman? Yo lo llamo... El aguachirri. Aguachirri. Café sí. americano.
Aguachirri que me encanta, vamos. Va Porque bien de vez en cuando la desintoxicación de tanta cafeína. Yo tomo todos los días, aguachirri, porque puedo tomar bidones y como que me siento menos culpable de tomar cafeína porque es como aguachirri. Justo. Pero sí. Edu nos ha recordado una cosa muy importante de cómo moverte en Nueva York. Exactamente. Que ni él se Que ni se acuerda. acuerda. No. Andar por Nueva York es como ir en coche. Tienes Andar en sus plan normas. caminar. Sí. Exactamente. Nunca te pares en mitad de la acera. Nunca vayas por la izquierda. Si te tienes que parar por la acera, te pones en el arcén, que, o sea, es por un ladito. A la derecha. Porque la gente va muy concentrada, la gente va hablando por teléfono, la gente va rápido siempre. Se porque choca contigo. Todo el mundo llega tarde en Nueva York, entonces todo el mundo va rápido. Y si irrumpes en el tráfico, pues te llevas bronca. Yo me llevo una bronca, nada más llegar aquí. ¿En serio? Y sí. Me acuerdo en la 8ª Avenida, por mi calle, que era la 39, en 3940. Me acuerdo que me paré porque estaba buscando el Chase o el banco, ¿no? Y me dijo un señor, don't stop there, you gotta go on the right. ¿Sabes? En plan, Y sobre todo eso también te lo dicen mucho en las escaleras automáticas de los metros. Buah, o cuando sí. subes y bajas las escaleras, las mecánicas, las de hacer músculos y glúteos y demás. Sí. Lo mismo, por la derecha. La gente va realmente como si fueses un coche. Exactamente. Y otra cosa que no hacer es irrumpir en el carril bici, porque la bici en Nueva York está cogiendo muchísima fuerza, cada vez hay más carriles bici, cada vez hay más usuarios de City Bike, que es el servicio de aquí, que me encanta. Es carísimo, eso sí. La suscripción anual y mensual creo que tampoco sale. El está ride, el single ride sí que es carísimo. $4 y pico, algo Sí, así. ¿sabes? con las tasas y tal, creo 4,30 y algo quedaba. Sí, es una pasada de caro. Pero claro, por otra parte, es genial. Es está la muy mejor bien. manera de no pillar atascos en la Sí. ciudad. A nosotros, no el city bike, pero sí que movernos en bici y en scooter muchas veces lo preferimos a movernos en un taxi porque pillas muchísimo menos atascos. Exactamente. Pero Edu tiene mucha razón, porque la gente además aquí es una ciudad que te arrastra mucho a que el neoyorquino está el semáforo en rojo y siempre da un pasito y bajo de la acera. Y luego el siguiente que llega da un pasito más. Y al final estás en medio del carril bici y siempre vas a tener a la gente llamándote la atención, a los biciclistas. A los biciclistas. Y más ahora que van a poner la tarifa de congestión de Nueva York y Uber va a valer más caro, taxis van a valer más caros, o sea, todo va a ser Va a más haber caro. muchísimas todavía. más bicis y scooters. José está obsesionado con la tarifa esa. ¿Cómo se nota que no vives de las 60 para abajo, eh? Ya, Ni- total. Ni que no tienes coche. Ya Ni que no ves. tengo coche, ni tendré. Más cosas. Yo no me estoy sintiendo estafado ahora mismo, ni... No, ¿no? No. ¿A qué te refieres? Cosas que no hacer. Hemos dicho cosas que no hacer. Yo de momento estoy bien. Bueno. No hay nada... No hay nada que... Ya, que no hayamos dicho que sea de timo. Bueno, ahora llegamos ahí. Vamos ahí. Venga. ¿Qué Habíamos dicho, creo que es algo bastante conocido, pero creo que podemos dar fe de una forma realista de decir que el ferry a la Estatua de la Libertad no merece la pena. No merece la pena en absoluto. El de Staten Island te vas a cerquísima, tienes otras opciones como el ferry de Ikea que sacamos en un vídeo que luego si eso dejamos el link por aquí abajo, por aquí Aquí, arriba o donde sea, aquí, no sé. aquí. Todavía no estoy acostumbrada a esto. Pero el ferry de Ikea sí que lo ves desde un poquito más lejos, pero la perspectiva está chulísima porque estás viendo Governor's Island y justo por detrás de repente hace así la Estatua de la Libertad. Sí, pero yo el que Sí. quiera Y ir aparece a ver... chulísima. Sí, yo quiero ir a ver la Estatua de la Libertad. Pues si quieres ir a subirte en la Estatua de la Libertad, paga los veintitantos Señor, pavos pues, que vale el ferry y vas y perfecto. El abuelo quiere ir a Estatua de la Libertad. Pues venga, vamos a Estatua de la Libertad a gastarse... Pues, claro. No sé cuánto costará, 40 para arriba, seguramente. Creo que subir a la estatua creo que lo pagas aparte, pero el ferry para ir ahí creo que eran 23, 24 dólares. Que no. Solo ir y que te suelten en esa isla y luego te llevan a la de al lado, a Ellis Que la Island. Estatua de la Libertad, que tampoco... Bueno, yo nunca he ido. porque Me es que no- pareció muchísimo más interesante la isla de al lado. O sea, que tú es- ya fuiste a Estatua de la Libertad. Hombre, Yo claro. claro que fui. Yo fui a hacer un trabajo, de hecho, y fui sola. Entonces fui a la Estatua de la Libertad, no subí arriba. Tampoco me parece muy interesante porque no tienes nada cerca que- para ver desde allá arriba. No es como un mirador aquí que te subes al Empire State o subes a cualquier otro observatorio y tienes la ciudad a tus pies. En la Estatua de la Libertad te subes y tienes el agua a tus pies. Ya, pero bueno, entras dentro de la Estatua de la Libertad, ¿no? Pero ¿y qué más?
No, yo qué sé, eso. En De las toda la entrañas de... Sí, claro. Estás La libertad. en el cerebro de la Estatua de la Libertad. De toda la gente que conozco que ha subido arriba, nadie me lo menciona como Vale la qué pena. chulo, menudo planazo subir a la Son las corona de la entrañas. estatua. No. Vale, más cosas, venga. Bueno. Pasemos de tema, ¿no? Dame cosas. Venga. Básicamente, el consejo para los visitantes es que nadie se quede mirando a cualquier situación de locura que pueda haber por la calle, que hay muchísimas. Hay peleas, hay gente hablando sola, hay gente... Pero también por respeto, tampoco es... Es por sí, pero yo entiendo, ¿sabes? Que Por seguridad. pero yo entiendo que llegas de a lo mejor de España, ¿no? De Madrid. De Madrid aún, pero imagínate que llegas de un pueblito donde Sí, no estás tan acostumbrado a ver tanta cosa extraña. Claro, y ves a alguien en la calle haciendo cualquier locura y normal que mires, ¿no? Pero claro, hay que como intentar no mirar Ser un porque- poquito más discreto. discreto, porque te puedes meter en un problema aparte también. Sí. Más Mind cosas. your business es lo que yo otro día leí en Instagram. Mind your business. Exacto. Más cositas. Esto lo hemos mencionado ya antes por encima. Quizá yo no lo considero un timo. Personalmente yo sí, porque no pagaría por ello. Pero sí que considero un timo el tema de las bicicletas, los bicitaxis. Si eres consciente de que te van a pegar la clavada del siglo, adelante sin problema. Pero sabes que vas a pagar 8 o 9 pavos por minutito y se paga todo. Te ponen música, no te ponen música, todos son extras. Yo, si necesitas ir de un sitio a otro, no lo utilices como medio de transporte. No. Si es porque te apetece mucho esa experiencia, pues hazlo, conscientemente siendo consciente del precio. Y lo que sí que no te recomiendo, porfa, son los carruajes de Central Park, Lo de abusar caballos. de los animalitos, que los pobres... No. Hemos visto mil cosas. Caballos colapsando porque los tienen al calor, los tienen explotados mogollón de tiempo. No, porfa. No, Es horrible eso, sí. no me parece ni siquiera culturalmente de Nueva York. Es que me da la sensación de estar en Sevilla o... Bueno, antes la gente iba en caballos y carruaje, ¿no? Sí, claro. Sí, y pero también... antes también se morían a los 35 años. Y miran nosotros. Y también mataban vacas y cosas para comer y ahora vas al Whole Foods a comprarlo. Enlatado. Yo qué sé, no sé. No sé. Y hay otra cosa que yo diría también, y es como siempre estar atento a los mapas, porque hay veces que la gente, yo creo que coge el metro para ir de un sitio a otro, sin tener en cuenta que a lo mejor podrían ir caminando y son 15 minutos, y en el camino se pueden encontrar muchísimas cosas. O sea, otra cosa es como que Nueva York es una ciudad muy de caminar. Vamos, yo camino como en mi vida, vamos. Ya, pero tú eres un poco abuela también. No, pero Yo soy un señor mayor que le encanta pasear por Nueva York y camino mogollón. Y esto me lleva a otro punto que hayamos hablado, que era el tema de... Habías mencionado usar Google Maps para guiarte por la ciudad, Sí. porque te indica exactamente por qué puerta del metro entrar, qué dirección del metro coger o agarrar, depende desde dónde nos estés viendo. Y porque es muy importante saber si vas hacia arriba o hacia abajo, porque hay muchas estaciones del metro donde después de pasar el torno, donde ya has chiquiclín, ya has pagado, entras y ya no tienes manera de salir. O sea, de cambiarte a la otra dirección. Hay estaciones que tienen escaleras interiores donde una vez que pasas el torno puedes ir uptown o downtown. Claro. Pero hay otras que entras y es solo o para arriba o para abajo. Si te has equivocado, te toca volver a salir y cruzar de calle, volver a pagar en el torno y ya bajar a tu andén. Claro. Entonces el Google Maps que haya mencionado Edu te indica exactamente qué cartel, hacia dónde, en qué calle está, en qué esquina, todo. Claro. Yo como consejo también diría que para mí es muy buena idea tener como un mapa, nada más llegar a Nueva York, hacerse con un mapa físico como, y marcar dónde vives, dónde estás viviendo, tu hotel, tu Airbnb o lo que sea, y decir, pues de aquí para arriba es uptown y de aquí para abajo es downtown. Y es una manera como de organizarse mentalmente para saber en qué lado de la acera coges el metro, Ya. ¿sabes? Y ver un poco, situarse en qué punto estás. También tienes otra opción un poco más moderna. Es que Edu es mucho más mayor que yo. Qué cara. Y hay aplicaciones, creo que la que tengo yo se llama New York Subway o algo así, que tienes un mapa que te descargas porque puedes perder la cobertura y a veces Google Maps no te puede funcionar o porque tu tarjeta de datos no funciona aquí o lo que sea. Y es un mapita que es realmente de todo el sistema de subway de Nueva York. Entonces a veces cuando pierdes la conexión
está igual tener ese punto de referencia y no tener un mapa haciendo el turistazo en medio a lo mejor de un Times Square o tal, que es como llevar un cartel de soy turista. Pero hay un montón de aplicaciones así que están bastante guays, te ayudan bastante. No aplicaciones, sino realmente es una aplicación, pero te estás bajando un mapa, simplemente. No tiene mucho más misterio. Más cosas. La moderna. Más cosas. Bueno, diría que lo uso poco, la verdad. Hombre, Pero tú- bueno, Bueno, pero tú ya eres una New Yorker, no te hace falta. mogollón. Luego hemos hablado antes de los puestos de comida como preparada y demás. También están los puestos de fruta, que prácticamente son muchísimo más baratos Muchísimo. que las tiendas de groceries. Pero es que hay gente que no está acostumbrada a esto. Al principio a mí también me producía bastante rechazo. Porque ves ahí un carrito en medio de una avenida lleno de humo. Pero es que es súper típico, está a la orden del día. Y la verdad es que la fruta muchas veces está incluso más fresca Está que en otros incluso más sitios. fresca. En todos los sitios aquí en Nueva York hay que decir que no tenemos huerta aquí cercana. Entonces, sí, mira la fruta que compras porque raramente está toda perfecta. Sí, pero aún así yo siempre compro fruta en carritos. Y yo Tengo mi carrito favorito y mi persona favorita. también. Ya se sabe mi nombre. Sí. Madre mía. Mi frutero se llama Sam. El mío no sé cómo se llama, pero está de muy buen ver. Sí, ¿no? Pero una barbaridad. Yo siempre fantaseo como que igual puede surgir una historia de amor y me convierto como en... En el frutero del barrio. Imagínate. En pera o en melón. Frutero consorte. Madre mía. ¿Qué más? No sé, tú me habías comentado algo de Broadway, que aquí estarás más al día tú con el tema de los tickets. Ah, sí. En Times Square es muy común que a lo mejor te ofrezca gente de la nada, te ofrezca tickets para ir a musicales y demás. No. No, porque pueden ser estafas. Lo normal, además para tickets baratos y demás, está TKTS, que está en Times Square, debajo de las escaleras rojas. Ahí está. Ese es un punto oficial de entradas que pueden estar más baratas que en taquilla, por supuesto. Pero no comprar a gente de la calle es de sentido común, pero hay mucha gente de calle. También pasa lo mismo en el béisbol o el baloncesto, que hay gente en la calle vendiendo entradas. Reventa esta. En fin. Pues Bueno, si compras, pues... Te arriesgas a lo que hay. Sí. Sí, te arriesgas a que Esto sea. les pasó a unos amigos nuestros, creo, con unas entradas del baloncesto o del rugby o Del algo tenis, así. puede ser. No me acuerdo. Bueno, en fin, llegamos a la parte que le gusta a José. No sé cuál es. Dinero. No. Times Square. ¿Qué cosas no hacer en Times Square, chicos? ¿Cuál te viene a la cabeza, José? ¿La primera? A ver, yo no iría a Times Square directamente, ¿no? Pero si vives al lado. Bueno, pero no hace falta que vaya, ¿no? Ya, la verdad que es un sitio para evitar. A ver, evitar a la gente que te da CDs, ¿no? Cogerlos. Los CDs, sí. En cuanto cojas el CD, pues ya sabes que te van a pedir dinero, te van a decir cualquier cosa, te van a venir 4 o 5 personas y bueno, ya tienes el lío hecho. Sí, sí, la verdad que es angustioso. Yo al principio Pero- lo cogí, ¿sabes? En plan de ¿sabes? Un artista. Digo, un artista emergente, tal, con el CD y tal. Pero claro. Casualidad en cada esquina, ¿eh? Bueno, Sí, en cada esquina. a ver, Aquí en Nueva York hay artistas en cada esquina. Eso En es. cada planta. tema de Mickey Mouse, superhéroes y tal. Con los bueno, niños. pues, a ver, al final, bueno, o sea, pues es gente que se está ganando la vida, o sea, como cualquier otro trabajo o cualquier otro oficio. Pero sí que es verdad que cuando te sacas una foto, al final te vienen 4 o 5, te rodean. Al final tienes a Mickey Mouse por detrás amenazándote. Al público diabólico. A Minnie diciéndote dame $20. No, y pero es hay como- cosas feas que a mí no me han gustado, por ejemplo, con ese tema de los muñecos yo personalmente no tengo niños, pero sí que he visto a mamás o a familia que va con niños más pequeños y me parece bastante feo que vayan por detrás, porque eso sí que lo he visto yo personalmente, y que un muñeco le agarre la mano a mi niño como, hazte una foto. O sea, si no fuese una persona disfrazada, llamaba a la policía. O sea, no. Entonces un lo que poco- hacen es provocar que el niño quiera hacerse la foto con el muñeco y luego lo que pasa es que se te van añadiendo muñecos y luego te piden que les pagues por muñeco, no es que pagues la foto. O sea, a lo mejor el niño le ha dado la mano a Mickey o Minnie o Batman o quien sea y luego en cuanto se va a hacer la foto con Batman vienen Mickey, Spider-Man, Minnie, el primo de Minnie, Hulk
Y entonces como te has hecho la foto con 7 muñecos, es que de hecho además lo ves muy heavy. De repente ves a Superman volando desde la otra acera para solo aparecer en la foto, como aparezca la foto de Superman como aparezca la pierna de Superman en la foto, te cobra Ya te también cobran. porque está en la foto. Y además... Y el tema es que te ponen en un aprieto, porque sobre todo estos con turistas, llegas a un sitio que no conoces, en una plaza que está petada de gente, que hay mucho jaleo, vas con niños, te ponen en un aprieto, te agobias y al final pagas. Pero es que no tiene sentido. O sea, tiene sentido lo mismo, vuelvo a decir, como con las bicicletas. Si es todo más transparente. A mí no me gustan que me estafen de esa manera. Hay mucha estafa, sí, hay mucha estafa como para turistas. Esto es como que te cogen Claro. desprevenido, ¿sabes? Y no sabes muy bien de qué va el tema. Pero gracias a Dios estamos haciendo este podcast para que eso no pase. City Bike, que eso me pasó a mí. Bueno, quedaba en Times Square, teníamos también una. Bueno, nos quedan los monjes de Times Square, que Bueno, pero eso es lo típico. mismo eso modus operandi, eso lo te sabe todo el dan mundo. Los monjes. Te dan la los monjes pulserita. vudús estos que te dan como ¿Vudús? pulseritas y una vez que las ¿Cómo agarras. vudús? ¿De Bueno, qué? o monjes, no sé, budistas. Budistas. Budús no, budistas, perdón. Y en cuanto te dan la pulserita, pues lo mismo que con los CDs. Vamos lo a mismo. quemar ahora a Palo Santo, ¿eh? Yo nunca había visto lo de los monjes Sí, va. vudús. Sí. Jope. Monjes vudús no, yo tampoco. Por un perro que maté, madre mía. Matagatos me llamaron. Y luego Lo tenemos de los también bailarines. Eso te iba a Los decir. acróbatas. Mira, me acuerdo yo, claro, recién llegado aquí. Bueno, era de pandemia ya, o sea que yo llevaba un año aquí, pero estaba paseando por Times Square yo solito, ¿sabes? En plan indefenso. Y de repente me coge uno de estos chicos, me ponen dentro del un corro enorme de turistas. Y te saltó. Y me saltó así, ¿sabes? Los acróbatas estos que saltan como a 6, 7 personas, tal. Y yo, o sea, yo estaba en plan de... como un poco en shock, ¿sabes? Y al final me soplaron como $20. O sea, me dijeron, ahora pues una donación, claro, un tal. Ya, Una Y donación solo- por haber formado parte de mi show, ¿no? De mi show, exacto. Pues no tenía nada más que $20 y perdí $20 pero ahí. pero es un problema. Bueno, volvemos otra vez a lo que estáis hablando, pero es igual que toda esta gente ocupa tanto espacio en Times Square que es un problema. Pero es que pasa lo mismo en el puente de Brooklyn. Ahora mismo, hace tiempo que Es no verdad. pasamos por el puente de Brooklyn, pero hay tanto puesto de gente ahora vendiendo cosas, lo que sea, en el puente de Brooklyn, que es que ya ni siquiera... Han quitado el carril carril bici bici. y ahora no puedes andar porque tienes tantos puestos que... ¿Quitaron el carril bici? Sí, Sí. lo han puesto bajo con los coches. O sea, ahora no mola nada cruzar en bici el puente de Brooklyn. Antes era peligroso. Porque claro, es que antes era peligroso. Yo me acuerdo que antes que era peligroso. La gente que lo utilizaba para cruzar, para Bueno, trabajar era y tal, peligroso entiendo para- la frustración. Era porque- peligroso para la gente. Para el que va en bici, no fastidies, porque la gente no iba por su lado. Para que va, bueno, es que los que iban en bici también iban un poco flipaditos. Porque iban en su carril. Estaban Ya, un poco hasta pero- las narices ya. A ver, cuando tú tienes que ir a trabajar todos los días y tienes que cruzar por ese puente, entiende que hayan 15 turistas ocupando tu carril todo el rato, pues no mola nada. Es lo mismo que hablábamos antes del carril bici aquí en Manhattan. Perdón, que es un ruidito sorbiendo. ¿verdad? Está rico. No es alcohol. Está ¿eh? riquísimo. No es Tenemos- alcohol. En esta casa no se bebe alcohol. No. Es todo natural. Está- Fresita y zumo de Está naranja. el tequila y la ginebra ahí detrás, pero... Ya, aquí no pero se es de bebe. adorno, es porque las botellas son monas. Sí, pero bueno, pero están llenas. Bueno, No se beben. José, esta es tuya. ¿El qué? ¿Qué no hacer cuando sacas una city bike? No, el problema de la City Bike es que lo que nos pasó con City Bike fue que fuimos a hacer un trabajo y estaba cerca de casa, fuimos con City Bike porque justo había una estación de dejar las bicis cerca del sitio donde íbamos y lo sacas con la aplicación de City Bike del móvil y justo pues lo que tienes que hacer es meter la bici en el dock, en el Anclaje. en el anclaje Cuando llegas, que, en la estación. que tiene la bicicleta. Meter la bici, te aseguras de que está Enganchada. bien enganchada y se acabó, punto. Automáticamente te llega un mensaje al móvil, a la aplicación y te dice pues que ya ha finalizado tu viaje, se acabó, que has dejado la bicicleta y punto. O puedes hacer como José, en el que te aparece una luz verde y José dice, eso es que está enganchada ya, ¿no? No, Y es lo contrario. Pita, lo que hace el dock es que hace o pita Sí. algo así, y como que el anclaje encaja la bicicleta, ¿vale?
sale una luz, luego sale otra y se supone que para que esté enganchado, pues ahora mismo no sé qué luz. ¿Cuál es la luz? ¿La verde? Creo que es la roja. Creo que si sale en verde es que la puedes sacar, o sea, que no Sí. está enganchada. Si sale rojo es que está bloqueada. Sí. Bueno, pues como íbamos con prisa, yo lo que hice fue meter la bicicleta y hizo... Vio la luz verde, Yo vi una luz y dije, pues ya está, pues tan tranquilo. nos fuimos al lugar de No. donde teníamos el trabajo. Y llevaba el teléfono ya en la mano Ah, es verdad. para ver el mensaje y para ver lo que nos habían cobrado y justo fue... Ni cruzar la calle. No, sí, No, ¿cruzamos la calle? Cruzamos un paso de peatones en la zona de Macy's. Miré el móvil, vi que aún estaba contando el contador como que aún tenía la bici y lo que hice fue Dar la vuelta. girarme, dar la vuelta y decir, he dejado la bici sin poner bien. Cuando llegué ya no estaba la bicicleta, se la habían llevado. Literalmente no había pasado ni 30 Ni segundos. 30 segundos. Entonces, Hay gente, problema- hay gente al acecho. Hay gente al acecho problema para- que hay gente que está mirando, que luego los ves que van en City Bike y dices, madre mía, a este tío le está costando un ojo de la cara ir a donde haya ido con la bicicleta porque la aparcan en la calle, no la meten en el sitio. Pero bueno, Todo cobró sentido. claro, todas esas bicicletas al final son robadas, son Claro, supongo yo. que las han cogido de la calle. Sí, son, si no, o sea, no puedes ir con una bicicleta todo el día, o sea, además tienes que meterla cada 30 minutos. Total, que si se llevan la bicicleta o te la roban o la pierdes, pues como es normal, la Citybike te dice, pues tienes que pagar una multa. Si aparece dentro de las 24 horas o algo así, creo que te cobran el importe máximo, que son 120, 130 dólares. Y si no aparece, pues creo que en su momento eran 1.300 dólares o ahora, y creo que lo subieron a 1.500. Conclusión, que te juegas que si te quitan la bicicleta, pues te cobren 1.500 dólares por hacer el canelo y no meterla bien en el dock. O sea que metan bien la bicicleta en el... Claro, en el- nosotros a nosotros nos pasó eso, bueno, me pasó eso a mí, y lo que hicimos fue contactar con Citybike y decirles, oye, me ha pasado esto, o sea, si es el primer problema que tienes con ellos, no te ha pasado nunca y tal, como que te dicen, bueno, vamos a cobrarte las 24 horas y vamos a ver si aparece y no te cobramos nada más. Pero bueno, te la juegas, te la juegas. Creo que no nos llegaron a cobrar nada en esta ocasión. Nos cobraron casi 140, 150. Se retuvo por la tarjeta y luego creo que a los 3-4 días se me lo devolvieron. Pero por lo, Menos mal. por lo que estuvimos leyendo, creo que cuando te sucede la primera vez no te suelen cobrar nada, incluso si no encuentran la bici. Ahora, a partir de ahí ya no hemos vuelto a coger ninguna No. bicicleta. De hecho, creo que a la semana siguiente compramos la segunda bici por Claro, aquí. el problema es que Citybike creo que ya no funciona como Citybike, ya funciona como Lyft. Es con la aplicación de Lyft. Claro, ya. No, yo tengo una aplicación Citybike. Ya, pero Citybike la compró Lyft, o creo que lleva como no sé cómo lo llaman, pero es como una empresa subsidiaria que lleva todos los docks de Nueva York. Y claro, imagínate que tienes alguna movida con un Lyft, cuando lo pillas como tipo Uber o cualquier cosa así, pues ya tener varios problemas como que no. Ya, bueno, tiene sentido. por Entonces, otra parte. asegurarse de que está bien metida la bicicleta. ¿Tenéis algo que decir, cambiando de tema, ¿tenéis algo que decir respecto a propinas en Nueva York? Pues sí, que es algo cultural y que hay que adaptarse a lo que es cultural y pagar las propinas porque gran parte del sueldo de los camareros depende de las propinas. Claro, porque esto lo hablamos y nosotros en el podcast que hicimos en la montaña hablamos de los sueldos mínimos de Nueva York y sacamos un poco más o menos cuentas de cuánto era el sueldo mínimo que cobraría o que debería cobrar un camarero y tal. Pero es que el otro día estuve leyendo que aunque el sueldo mínimo por hora en Nueva York sea de $15 la hora, las empresas... Perdón por otro sorbito. Las empresas juegan con el tip e incluso están pagando a menos de $5 la hora pensando que luego van a ganar el tip y van a subir a 15. O sea que si no le pagas tip al camarero, posiblemente esté cobrando 5, 6, $7 la hora. Cuando el sueldo mínimo son 15. Cuando el sueldo mínimo son 15. A ver, es Entonces, entendible un que problema. llegas aquí a Nueva York y vas a comer a un restaurante y te pegan una clavada y encima tienes que añadir el 18% o el 20% o lo que sea. Y bueno, en fin, pues no es... A ¿sabes? ver, no es plato un gusto para nadie, sobre todo si vienes de una cultura en donde dejar la propina es
la chatarrilla que te suelta o dejar 1 euro o 2. Exacto, que en España es como, bueno, en fin, una cosa como opcional y más flexible, pero es que aquí es lo que hay. Es como parte de la cuenta, o sea, no es algo extra, es parte de la cuenta. Llevamos casi 3 años en Nueva York y creo que me estoy empezando... Esto está empezando a doler, me sigue doliendo, pero me está empezando a doler menos ahora y lo asumo como parte de lo que hay que hacer. O sea, es como ya... Sí. Lo dejo porque es que hay que dejarlo, porque es de muy mala educación no dejar como No, mínimo 10. Lo menos que he visto recientemente ha sido el 15%. Sí que he de decir que yo, por ejemplo, no todos los sitios dejo propina. Al final también hay que medir. Yo encargo algo para ir a recoger, un takeaway, no dejo propina, no me están dando un servicio. No, eso no. Ojo que hay muchos sitios que sí que te la tienen. Todo el mundo va a tener siempre el cacharrito de la propina delante de puesto. En todos los sitios. En todos los sitios. Y eres voluntariamente, puedes dejar, no dejar, lo que sea. Al final lo que estás pagando es un servicio. Si sientes que te han dado algo extra en un takeaway, sí, ¿por qué no? Déjalo si quieres. Pero todo lo que es encargo la comida, todo esto, yo no lo dejo. Carritos, tampoco. A no ser que me sobren 4 monedillas, la dejo por no llevarlas encima. Y el servicio, ojo, lo que sí que estoy empezando a hacer mucho es, ya que dejo la propina, que vaya en función de realmente el servicio que me han dado. Si me han dado un buen servicio, bien. Si tengo un servicio mediocre, pues lo siento mucho. Nunca voy a no dejar propina, pero a lo mejor es un 10 o un 15. Claro. 10 no hemos dejado, pero 15. Que un 15, sí. Y ni se me ocurre dejar más si no estaba a gusto, porque bueno, esto ya lo hablamos en el otro podcast, pero sí, bueno, si va en función del servicio que te han dado, pues ¿por qué no? Es una manera también de gratificar al camarero que te haya atendido. Ya no solo camarero, a nosotros también nos dan tip de vez en cuando. Sí, incluso a nosotros. Ah, sí. Claro. A veces sí, a veces no. También te digo. Pero en plan 20%. No, hombre, no. No. Hubo una vez que sí. ¿En serio? Y me quedé a cuadros, pero a cuadros, Qué maravilla, cuadros. tío. Qué maravilla. También te digo, por ejemplo, ahora acabamos de venir de un evento de 3 días y el tip ha sido... 0. No pasa nada. ¿Eran americanos? Son americanos. Pero no pasa nada. O sea, no... ¿Me quejo? No me quejo porque yo ya le estoy cobrando a mi cliente lo que creo que valen mis Lo que tú servicios. pones servicios. Mira. Claro, el problema es que vas a Starbucks, te cobran 8 pavos por un café, bueno, 6 por un café y encima vas a pagar, le dan la vuelta a la maquinita, directamente te incluyen ya el 18 o el 20% y dices... Pero... No, yo sin corte de pelo, esos sitios, me estás poniendo un café en un vaso y ni siquiera me estás mirando prácticamente a la cara. Entonces, lo siento mucho. Para mí eso no es dar un servicio, no propina. No. Si al final vamos a entrar en ese juego y vamos a pagar por absolutamente todo. Voy a ir a la lavandería, voy a tenerle que dar propina a la lavadora. Suerte que tengo lavadora en casa. Bueno. De eso que nos libramos. Propinas, importante, otras 2 cositas importantes de ello. Mirar bien los tickets. Hay veces que ya están incluidas. Cada vez más frecuente. Entonces, si no está incluida, la propina se calcula, aunque ya te lo ponen casi todos los tickets bajo, te hacen el trabajo sucio. La sugerencia. Te ponen realmente el 15 cuánto es, el 18, el 20, el 25. El escalado de la sugerencia y tú... Exacto, y tú ya no tienes ni que calcular nada. Pero y ese importe, ese porcentaje va sobre el importe sin tasas, previo a las tasas. Mirarlo bien, porque hay veces que sí que pone tasas, sobre todo si los grupos son de más de 6 personas. Muchas veces ya te la incluyen directamente la gratuity del 20%, porque sí. Pero incluso hay veces que nos ha pasado, rara vez, pero sí que nos ha pasado alguna vez, que ya tengas el tip incluido y que luego digas, soy idiota, he vuelto a dejar tip 2 veces. O sea, he calculado un tip sobre ya el importe con tip y le he dejado un tip del 40% o del 30% o lo que sea. Vale, O sea, Siguiente cosas. que nos alargamos. Bueno, Mira, un extra. segundo. No, voy a dar un extra. No, importante con el tema de las propinas. Lo siento, José. El tema lo hemos dicho Edu y yo antes. Veo que los hosts de Universo Nueva York están revolucionados. Ay, Sí. me ha quitado el sitio. Ya veo. Juego de Tronos. Edu, lo hemos dicho antes. Las propinas son culturales. Por favor, empecemos a dejar a los españoles bien por el mundo, o al menos en Nueva York. Exactamente. Se nos conoce mucho por ser roñosos en ese aspecto. Sí. Sí. Si vas a un sitio donde culturalmente se hace esto, vas y lo haces. Igual que cuando alguien va a España, pues no sé, ahora mismo no me viene nada a la mente, pero
Yo siempre que he ido a cualquier otro país he intentado adaptarme a las costumbres que hay. Exactamente. Claro. Bueno, José, ¿cuál era ese bonus track que nos ibas a dar? El bonus track es que si venís del aeropuerto o vais al aeropuerto, si vais de Manhattan a JFK Verás o tú. a algún aeropuerto de Ya Nueva ves. York, Fuman pipa. ¿qué? Nada, tira. Tenéis la opción de metro, tenéis la opción de un coche privado por agencia, tenéis la opción de Uber o Lyft o tenéis la opción de taxi. Bueno, pues los precios están por las nubes, pero taxi tiene una tarifa fija A y Manhattan. vale más barata, mucho más barata que un Uber o que un Lyft. También os digo que si os gusta Ahí va. las emociones fuertes y tenéis bolsillo para ello. claro, y queremos fliparnos aquí, pues en la 39 o en la 30 y 40, algo. 30 y algo hay un helipuerto y está ¿cómo se llama? Es de Uber. Uber. Sí, Uber, mira, pero no es Uber, se llama Blade. Blade. Creo que se llama la empresa Blade. Pues que por 200. Sí, pues sí, 200 Sí, creo. puede ser. Podéis ir, 200 dólares. podéis ir en helicóptero a El trayecto, JFK? un trayecto, sí. ¿Por $200? Hoy no está tan mal. Con maleta de cabina. Con maleta Una de maleta cabina. de cabina. Y con más gente. No No lo sé. No, por a lo persona, mejor, por persona. no, a lo mejor sí que te suben a más gente o pueden hacerte. No, claro. O sea, ellos te subirán a la gente que quepa en el helicóptero, pero vamos, que es por persona. Bueno, mi consejo fundamental es ir en metro. Como consejo como roñoso es ir en metro al aeropuerto. Si vas por favor. con maleta de cabina ¿Dónde se y mochila. Bueno, yo vine aquí con todos mis campamentos. En metro. En metro, por supuesto. No se me hubiera ocurrido coger un taxi. Nosotros Estamos locos. vinimos una vez con dos maletas facturadas, 2 maletas de cabina, mochilas. Además era con equipo que pesaba un quintal aquello. Hombre, eso sí, claro. Vinimos en metro. $195 Más tasa. por asiento, 5 minutos de trayecto. ¿Y cómo se llama? Blade. Pero Y- se puede contratar por Uber, ¿no? No, por Blade. Ah. Uber también tiene eso, pero creo que es... O lo tenía, pero es con mucho tiempo de antelación, tal. Tú ahora quieres Eso es una opción contratar. bastante interesante si en un momento dado estás perdiendo un vuelo, no llegas a tiempo, porque no nos olvidemos, a nosotros nos ha pasado muchas veces cuando hemos ido a recoger o algún familiar que no se manejaba mucho todavía con el tema de Uber o de taxis o metro tal, y ir al aeropuerto puede ser 1 hora o pueden ser 3. Sí. Sí. Entonces, se te pega el arroz para llegar al aeropuerto. Ojo, no es mala opción, sale más barato pagar $200 de Que un perder helicóptero un vuelo, sí. que de perder el vuelo. A mí lo que me encanta de este podcast es que Arantxa está diciendo un montón de dichos españoles profundos. Se te pega el arroz, dijiste. Se te pega el arroz. Hacía años que no escuchaba esa. No, es que bueno, Nueva York te incita mucho a eso, a apurar hasta el último Vamos. minuto. Sí. Y no me parece una opción cara si viajas con una maleta de cabina y obviamente pues vas a tener la posibilidad de perder un vuelo que seguramente te cuesta más de A ver, $100. Es cara, te la tienes que poder permitir, pero bueno, es una opción más. Pero la opción más económica, si no quieres meterte en metro, es taxi ahora mismo. Porque creo que son 60 y pico más tasas, más el impuesto de entrar en la ciudad tal. Yo creo que vas por los 90 y un Uber te va a costar sobre los 150. Y una pregunta, señores burgueses, porque yo no tomo el metro ni de coña, pero una pregunta. El metro amarillo, el taxi. taxi amarillo es más barato que el Uber, ¿verdad? Sí. Por lo general. No, de normal no, Al depende. aeropuerto sí. El aeropuerto es que tiene una tarifa plana. Y en Nueva York, o sea, en Manhattan, por ejemplo, no. Yo creo que no. No lo utilizamos Yo creo que tantísimo. yo creo Las que veces sí. que hemos utilizado taxi, yo creo que no te engañamos, los hemos utilizado porque íbamos pilladísimos de tiempo. Y tampoco nos ha resultado y tan no, eficiente. Y al final nos hemos metido en un atasco y al final nos ha tocado bajarnos del taxi Y andar. ir andando. Sí que es verdad que hace poco alguien nos estuvo diciendo que el tema de Uber y Lyft se está poniendo complicado porque están funcionando, empezando a funcionar con los tips. Si pillan un viaje y tú les dejas menos tip que otra persona que va a reservar después que tú, te cancelan el viaje. Lo típico de que reservas en Uber para que vengan a recogerte y que de repente pone viaje cancelado. Pues eso.
Pero ¿y cómo saben de antemano el tip que les vas a dejar? Que hay como un Tendrá- ranking de la gente de los seguro. tips que has dejado las últimas Seguro. veces. No tengo ni idea. Igual hay como perfiles de usuario en plan de... O no sé si ahora te pide el tip Usuario antes, no sé, espléndido, no sé, usuario roñoso. No sé si vamos a pedir un Uber, a ver qué tal. Bueno, pídelo mientras. ¿Has ¿Ya, dicho- ya me quieren despedir? No. Parece que me quieren Te mandar a mi vamos a subir casa. al Uber. Una opción bastante guay, pero José, corrígeme si me equivoco. Rebel, la gente puede... O sea, tienes que ser residente aquí o bajarte la aplicación aquí. No sé, no, creo que no. Pero Si es creo algo que de última hora, no sirve porque te tienen que aceptar. Pero Rebel es la opción de los coches estos azules, los Teslas. Y no es- son Teslas todo. Y todo lo que es en Manhattan son... Las últimas veces que hemos usado Rebel nos salía más barata. Era la opción más barata comparada con Lyft y con Uber. Y solo funcionaban en Manhattan. Terminado. Buenísimo, ¿eh? Me alegro que te guste. Solo funcionaban en Manhattan. Sé que ahora también hacen los aeropuertos. Y ya no sé si... Hace tiempo que no lo usamos, pero no sé si lo han expandido un poco más fuera de Manhattan, aparte de los aeropuertos. creo que sí, pero creo que para entrar para crearte la cuenta, creo que había como una lista de espera o algo Sí, así. no te lo validan en el momento. Pero no sé si ahora ya lo validan o no. Pero bueno. Ni idea, y es que ustedes son muy Es una sofisticados. Y con el Uber también, no sé si Lyft lo hace ya, pero Uber sí que sé que lo hace. Tú pides la ruta, te sale una ruta que eso me parece fatal. Te sale la ruta que vas a hacer. Te dice, vale, tanto. Y tardas tanto. Y de repente el del Uber te mete por un túnel de pago o por un puente de pago o lo que sea. Y aparte de lo que has pagado ya, que has aceptado en la aplicación, tacatá. Te cascan la tarifa del túnel o del peaje o lo que sea. Claro, entonces- Y ojo, que te tienen que avisar. Pero te avisan cuando ya estás dentro. Entonces, Yo creo que no te avisan. sí, no, te avisan cuando ya. O sea, A te lo nosotros dicen. No nos han avisado nunca. Alguna vez nos lo han dicho a modo anecdótico, en plan, ya estás dentro del túnel, sí, porque por aquí llegamos antes, tal, no sé qué. No lo he hecho todavía, pero al próximo que me lo haga, le digo, no, lo que yo te había, o sea, lo que ponía en la aplicación. Porque si no, es que te cobran el y pone que te tienen que avisar. Vale, más cosas. Cuando te presentan a alguien, Edu, Cuando te presentan a alguien, nunca des 2 besos o un beso. Da igual. Ni 3. Ni 3. Es dar la mano. Que es una cosa que yo creo que se debería extender ya, por norma general, por todas partes. Yo ¿Sabes? también. Porque culturalmente tenemos el concepto de que las mujeres, o de que las mujeres entre sí se dan 2 besos y es en plan de, bueno, no sé, no, pues te das la mano, ¿sabes? O el codo, como en la pandemia. Hoy di el codo, después de hace muchísimo tiempo. madre, de repente ¿a quién hizo le has así. dado el codo? Habrán dicho, Sí, ¿qué le una- pasa? Es una señora que tenía guantes, entonces, en fin, nos dimos el codo y fue como un recuerdo de la pandemia. Pero tenía guantes porque vivía en la Upper West Side o en la Upper East Side. Iba con perlas y demás. Estaba limpiando, tenía Ah, guantes, vale. entonces... Vale, sí, vale. eran guantes de látex, no eran Vale, guantes de señora... No era como me lo de- estaba imaginando. Con un anillo. No, yaco aquí. estabas en Tiffany No, desayunando. no. Vale. Y di codo, hoy di codo. A mí me parece bastante interesante también, pero es que es algo que yo creo que se tendría que extender un poco incluso más allá porque Por Dios. creo que es una intrusión en el espacio ¿Cómo? personal de alguien. A mí a lo mejor no me apetece, o sea, beso a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi marido, a mis amigos, Sí. pero más allá de eso, un desconocido... Pero Así. tenemos en el ADN, ¿eh? A mí me presentan todavía a una mujer y yo voy como inconscientemente a darle 2 besos y es en plan de, no. No, mano. Y Sí, después sí, ya, sí. pues, oye, ya si nos caemos bien y somos amigos, pues... A lo mejor nos damos 2 besos yo a o ustedes- 1 o 3. como a ustedes que les beso cada vez que les veo. No creo. A mí José no, sí. Yo creo que no. Ya estamos. Sí. Cuando se pone de hombre duro es insoportable. Bueno, más cosillas, chicos. Vamos Cuidado a con lo acabar que ya. decimos en Nueva York. Vamos Se a hablan acabar ya. mogollón de idiomas en Nueva York. En el metro Sí. hemos escuchado valenciano, catalán, gallego, por favor, por educación. Sí. Bueno, les cuento una cosa humillante que me pasó. Por favor, Edu, Si no cuéntanosla. Cuéntala. Que resulta que... Es que no me acuerdo muy bien de la circunstancia porque fue hace tiempo. Me voy a poner rojo y todo. Y es súper humillante. Y resulta... Era aquí en Nueva York. Y resulta que yo estaba como en una tienda H&M o algo así. Y entonces yo estaba en la cola y de repente... O sea, yo estaba distraído con el móvil y tal. Y resulta que, bueno, de repente oigo por detrás. Dice, anda, que se nos ha colado.
Y dice el otro, ¿quién? La calva. Y de repente... ¡Qué fuerte! La gente no, y de repente de verdad. viró para atrás y estaba refiriendo a mí como la calva. ¿Y no les dijiste nada? No, pero claro, al mirarlos, ¿sabes? Porque miré inmediatamente en plan de... ¿Qué has dicho? Y obviamente se dieron cuenta de que la calva entendía español. Oh, yeah. ¿Pero eran españoles? Se cubrieron de gloria. Eran latinoamericanos, no sé de dónde. Es súper humillante esto para contarlo. Esto, vamos. Y me parece- Madre mía. Humillante para ellos. Qué poca vergüenza. Bueno, y para mí... O sea, No, yo les hubiese dicho algo de... Yo qué sé. Bueno, hay que llevar cuidado acordé. porque, por educación. Cuenta, sigue, que te he cortado. no, que me acordé de los Simpsons. No sé si han visto ese episodio. Cuando van a la acería que le dicen, loca tú, calva. Se lo dicen a Homer Simpson. En fin, no, porque me hace gracia la palabra calva. ¿Sabes? Que Esa referencia la entenderán nuestros amigos Irene y Joan. Nosotros no. De los, sí, loca tú, calva es una referencia de los Simpsons que entiende mucha gente. Por educación, simplemente. La gente que habla otros idiomas, los que hemos aprendido otro idioma, Sí. cuando estás delante de alguien, la norma es pensar que cualquier persona que tienes delante de ti puede entender o va a entender lo que le estás diciendo. Entonces, bueno, por educación, si tienes que decir algo de alguien, pues no se lo digas en la cara o en la calva. Con la nuca. Ella poniendo a ella... No, bueno, pero es verdad que aquí mucha gente habla español y Sí. entre muchos otros idiomas, entonces simplemente lleva cuidado porque te van a poder entender y además habla español el que menos te esperas. Exactamente, exactamente. Y después también es verdad que hay mucha gente que habla español que ya, en fin, si identificas que habla español, ¿sabes? Como que yo creo que se agradece también que le hables en español y demás. Sí, hay veces que sí. Creo que hay gente que no le gusta y hay gente a la que le gusta. No sé, Sí, un bueno, poco- seguir un poco. Yo creo que eso también es un poco Sí. medir socialmente. Hay veces que Sí. a alguien le dices buenos días, se lo da de vuelta, perfecto. Que no, pues seguimos en inglés, no problema. Exacto. Museos. Esto parece, creo que está bastante extendido, pero creía que estaba bastante extendido, pero no. Hay museos que te ponen la tarifa, pero pone que es tarifa sugerida. Exacto. En- Lo ponen en letra minúscula, ¿sabes? Exacto. A Y fuente también, 2. también puede ser que pongan las siglas PWYW. Exactamente. Hay museos en los que tú pagas lo que es como una donación, pagas lo que tú quieras. Por ejemplo, y hay ¿cómo? algunos que es pay what you want algún día de la semana. Exacto. Entonces, bueno, preguntar y normalmente siempre hay un punto de información, preguntar ahí y os lo dicen. Si lo preguntas directamente, te lo confirman. Vas y dices, oye, ¿puedo pagar lo que yo quiera? Sí. El pago es, la entrada es sugerida o es una tarifa fija o estándar. Ya está. Creo que el Met, por ejemplo, sugieren 25, creo que es. El MET es también un PW. Sé que Sí. el Museo de Ciencias Naturales lo es. Y creo que hay otro Y creo museo en que- Brooklyn que también. Y creo, el museo creo que es de arte de Brooklyn, ¿no? De arte, No he ido, pero- sé. Bueno, ahora de repente... Pero vamos, el Met creo que también es sugerido. Zoo. A Edu no le ha gustado el zoo. A mí normalmente no me gustan los zoos tampoco. De hecho, quería ir, pero creo que me estoy planteando no ir por el mismo motivo que lo de los carruajes de los caballos de A Central ver, Park. Yo fui al Zoo del Bronx, fui a investigar para trabajar en un personaje y tenía que ir a localizar animales. Gorila o algo. No voy a preguntar, ¿eh? No voy a preguntar, Edu. No, pero casi. Un Y personaje. Investigar. investigar. Al zoo. ¿Saliste en la peli de Madagascar? No, todavía no. Mascota. Sí. No, porque, bueno, es que esto ya es acting, no sé si... Pero hay una manera como de construir personajes que es sobre... desde un animal. Entonces ¿En tienes... serio? Sí. Entonces tú tienes que ir como... Te haces una lista con todos los hábitos del animal y yo fui a investigar al zoo en plan y me quedé como una hora delante de la jaula. ¿De qué jaula? Pues, a ver, era... no sé si... Bueno, delante de los osos. Eran los osos. Que cuadra, ¿eh? Con todo peludo que soy. ¿Qué aprendiste de los osos, Edu? Pues nada, aprendí fatal. A hibernar. Porque Aprendí a hibernar. el pobre oso del Bronx, del zoo del Bronx, estaba dando vueltas sobre sí mismo, Oh. ¿sabes? Y me estaba dando una pena allí horrible.
Y después los gorilas no los vi, no sé, había chimpancés, no los vi, estaban escondidos. A mí el zoo del Bronx la verdad que no me gustó. También es verdad que el Loro Park en Tenerife, ¿sabes? Dentro de que ya en este punto a mí no me gustan nada los zoos y no estoy de acuerdo en absoluto, pero el Loro Park es súper bonito y los animales aparentemente Están más felices. están más felices, aparentemente. Te lo han ¿sabes? dicho a ti, ¿no? Te Te han dicho a ti, eso que Edu, te digo. estoy muy feliz aquí. Exacto, pero vamos, el Loro Parque por lo menos es como más, no sé, parece que están más en armonía, pero el Bronx, medio cutre. Bueno, si alguien tiene pensado ir, al menos no les deis mucho dinero y podéis coger entradas los lunes a partir de madrugada, de las 0001. Los miércoles son entrada gratuita si la compras previamente a $0 los lunes. Pero tienes que ser residente, ¿no? No te pide nada de residencia, No, creo. pues no lo sabía. Entonces te dejan, o sea, lo que sí que te piden es te dan como un margen de 1 hora de entrada. Tienes que elegir en qué tramo de horas quieres entrar. No pone que tengas que estar, si tienes que, puedes estar X tiempo, pero sí que si pides la de 10 a 11, tienes que entrar de 10 a 11. No puedes entrar a las 11 y 10. Vamos a ir acabando, ¿eh? ¿Pero por qué? Unas rápidas. Porque... Y no hemos hablado de mi carrera. Ay, de mi libro. Bueno, hacemos las últimas las hago rapiditas. ¿De qué maratón? Ay, qué tontos que sois. Las hago rápidas. Una manera también fácil de ahorrar en Nueva York cuando vas a comer a restaurantes, que puedo entender que cuando venimos, por ejemplo, de España, el tema de la comida, lo que más nos choca a nivel económico, es si queréis agua, de especificar tap water, agua del grifo. Agua del no grifo. está mala para nada y no te la cobran. Muchas veces en muchos sitios cuando no especificas tap water te traen la botella y la botella tacata. Hemos llegado a pagar $17 de una botella de agua. Fuimos a cenar a Tao. Downtown Tao. Downtown Tao, que es el... Bueno, sí, Fuimos con Sara, ¿no? Sí, fuimos con Sara y fuimos para ver el sitio. Hemos ido un par de veces, pero es el sitio, creo que sale en Sexo en Nueva York o algo así, o uno de los capítulos se grabó ahí. Algo de Sexo en Nueva York creo que salía. Y pedimos agua y nos soplaron $17 por No sé una si botella fueron de agua. 17 de dos algo, botellas. Me dan ya Fueron la 17 comida. de 2 botellas. Además era una botella de estas de cristal con el logo del Tao que te la rellenan, que yo Estaba juraría abierta. que tiene que ser ni agua filtrada. Eso era el agua del del grifo grifo. también, pero en botella. Y fueron, no sé si 17 de las 2 botellas o de una. La clavada fue igual, porque nos sentó igual de mal. Pero pedir un tap water es súper común. Sí. Muy común. No pasa nada por Y pedir. no queda Y ese cutre, o sea, dinero te no da queda para cutre, no queda cutre, yo lo diré. En oposición al tema de las propinas, pedir tap water no queda como No. cutre. Y tampoco- te da para un entrante más con ese dinero que vas a gastarte en agua. O con medio entrante, porque te dejan matar Ya las ves. cosas. Pero sí, es gracioso que Nueva York, tanto Nueva York y Madrid, compiten por tener las mejores aguas del mundo, porque la de Madrid, sabes que el agua de Madrid es casi curativa, diría yo. Sí, ¿no? Como la de Lourdes. Sí. Y Nueva York también presume de tener buena agua de grifo, y es verdad, tío, es verdad. Cosa Certificado. rápida. Cosa rápida. Las ardillas y los mapaches son preciosos, entrañables. Ojo, son animales salvajes. Están en Central Park, hay en muchos sitios, los hemos visto por aquí, por la calle. Son graciosos. Sí, a mí la primera vez se me subió una ardilla, era monísima, le di galleta. Si te muerde una ardilla es como si te muerde una rata. O sea, eso Exacto. puede Pero llevar... estáis dando tips de primero de la ESO, ¿no? O- Primero de turista en Nueva York, pero... No, porque yo veo un mapache y la primera vez que veo un mapache digo, lo quiero abrazar. Es que están ¿Y no ¿No quieres entrañables y tan abrazar bonito. mapache? Sí, yo sí. A ver, ¿Y si es un Darles baby... la manita. ¿Y si es un baby mapache qué? Que hacen así. pero esos son los Ah, no, los perezosos. perezosos. Edu. Bueno, pero lo tienen las manitas los mapaches, que hacen así. Yo quiero, como siempre, como... Deja de poner ocuparme. caritas que luego José coge y nos Nos pone en la edita. edición, nos pone en la carátula, en la miniatura, así. Es verdad, tío. Bueno, cosa más rápida también. Habíamos hablado, si quieres ir a comprarte una cervecita, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que llevar a mano? Siempre. Un abrelatas. ¿Qué tiene Tú- que ver? No, porque aquí son de rosca hasta los Yo no vinos. estoy Un entendi- porrito para yo no estoy acompañar. entendiendo nada, o sea, Ay, luego No. nos censuran el Sí, podcast. censúralo, que nos lo censuran por ahí. Nos censura. Hay que siempre llevar en Nueva York el ID.
para comprar una cerveza, Vale. para entrar en bares. Vamos, lo normal aquí en España y en todos No, los pero en sitios, España ¿no? nos ven ya nosotros con esta solera y a mí no me han pedido nunca un carné para entrar a un bar o un carné para comprarme una cerveza en el Mercadona. Y vienes de turista y a lo mejor dices, pues dejo el pasaporte en el hotel porque no voy a sacar el pasaporte de fiesta, tal. Pues te vas a quedar en la calle porque hay que siempre O el DNI, enseñar el DNI. llévate algo porque te lo DNI piden. o pasaporte, sí. A mí me han llegado a pedir el DNI, o sea, una identificación en el supermercado por comprar coronitas. Este vídeo se va a llamar Trucos de primero de la ESO para comprar cerveza y... Cerveza, vino, Moët Chandon, lo que queréis comprar. Sí. No, pero para entrar en bares también. Sí, Ay, me ha nos pillado de pasó, sorpresa, ¿eh? nos pasó cuando fuimos allá abajo a... ¿Dónde está A Stonewall? Que está sí, por... por el West Village. ¿Te pidieron el carné? Sí, me lo pidieron y yo no tenía. ¿te Bueno, acuerdas? nosotros llevamos el pasaporte. No, llevamos el ID de Nueva York. ¿Qué pasaporte? vas Él a llevaba llevar tú? él llevaba el ID de New York City. Y no y me no le sirvió. valía. No me valía. Normal. En fin. Tantas Vale, cosas. por último, lo último que me queda por deciros. A todos vosotros. Las atracciones turísticas... Se os está subiendo la cabeza todo esto. ¿eh? Estamos siendo muy divas, Edu. Yo estoy como un poco contenido, bro. ¿Sí? Dale. Sería Desmelénate, Edu. La calva. Estaría guapísimo que estuvieran todas las cámaras apagadas ahora. Te perderías una No, la cosa mía fina, no. ¿eh? Las atracciones turísticas así, estas que se junta mucho mogollón de gente, tipo el puente de Brooklyn, el Empire State, cualquier otro observatorio, cosas así, os recomendamos pegaros el madrugón y verlo vacío o con poca gente. Es verdad que no es el atardecer es precioso. Sí, en la foto es preciosa, pero tener que pelearte con 37 turistas más porque están aguantando el hueco para hacer la foto, esperando una hora en el Empire State, guardando el sitio para hacer la fotito, me Una parece pesadilla. por demás. Una pesadilla. Merece la pena pegarte un madrugón y Sí. subirte al Empire State o ir al puente de Brooklyn a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Lo vas a tener vacío, lo vas a disfrutar mucho más tranquilo. Tenemos fotos en el puente de Brooklyn. Yo, por ejemplo, sentada sola y no había prácticamente en el puente Nosotros nadie en el tenemos un puente de vídeo Brooklyn. en Brooklyn. ¿En Es un Brooklyn o vídeo en que el me- puente? En el puente me refiero. Bueno, en el puente de y Brooklyn. la zona de... Sí, y estábamos bueno, casi tanto. solos, ¿no? ¿Dónde? Eso A no ver, me acuerdo era, yo. Era pandemia, amigo. Era pandemia y hacía un frío, ¿se acuerdan? Sí, hacía mucho frío. El ¿Yo frío que estaba? hacía. Yo no me acuerdo de eso. Sí, Sí, que que fuimos estabas. para abajo, que José estaba probando una nueva cámara o ¿En Brooklyn? Un nuevo cachivache de lo suyo. No, en Brooklyn no, en el puente de Brooklyn y estuvimos grabando en el distrito financiero. Un trocito, Sí. es verdad. Es Sí, verdad. sí, sí. Un trocito del puente. Sí. Bueno, yo creo que con esto, si no se os ocurre ninguna más. Sí, yo tengo que dime. decir que Times Square, por ejemplo, en cambio... Qué pesadito. ¿Qué quieres? Está De reviento. Que Times Square, que Times No, Square no, gana no, con no. gente. Porque yo me acuerdo durante la pandemia. Amenazas y Y agresividad, ¿no? Que si no el vídeo no se puede monetizar. Aquí no, tonterías las justas. La verdad que no me inviten más porque yo siempre digo palabrotas. Pero bueno, dejas propina, eres una persona cívica. Times Sí, Square, eso sí. ¿qué pasa? Las pocas veces que salgo a comer fuera, porque es que yo, vamos. No, que Times Square, por ejemplo, es verdad que pierde cuando hay poca gente, porque parece como una cosa, un solar, ¿sabes? Un solar y Ya, pero es que cuando hay mucha gente, hay mucha gente. Bueno, Hay pero que- el que quiere ver, el que viene de turismo y quiere ver Times Square, sí. lo quiere ver o lleno, porque dudo ya que volvamos a verlo como. Es o lleno o vacío como en pandemia. Vacío como en pandemia también tenía su punto. Pero así ya no se va a volver a ver. Entonces, para verlo a medias tintas, yo prefiero también verlo lleno. Si lo pienso como turista de que quiero ir a ver Times Square, me lo espero petado. ¿No? No sé. Yo creo que petado. Yo creo que petado gana. Durante Y la pandemia de yo noche. fui. Y de noche. Y de noche. A mí no me gusta lleno de gente, la verdad. A mí, si tengo que elegir, me gusta como en la pandemia. Vacío. También es verdad que es porque es un contraste gordo. Sí. A mí me parecía traumático, tío. No creo que lo vuelvan a cerrar para mí. No. O sea que No, diré que lleno. No. En todo caso, bueno, evitar Times Square es algo que nosotros ya hacemos porque estamos cansados, porque no se nos ocurriría, ¿sabes? En plan, No, porque es Pasa- una zona... O sea, ir a comer o cenar no iríamos porque es una zona turística. y pasar por ahí. Turística y no es bonita, son pantallas con LED y punto. Sí, no tiene mucho sentido. Es un sitio que a pero- mí me parecía como el lugar más inspirador del mundo. Yo tengo un vídeo, de hecho, que ustedes me grabaron, ¿se acuerdan? Sí. No. El vídeo ese que graba...
El vídeo ese que grabamos en Times Square. Al lado, sí, que estaba el teatro con las bombillitas. Exacto, en la pandemia y todo eso, que yo al final terminaba el vídeo, el lugar más inspirador del mundo. Bueno, eso cuando ya vives aquí cambia y termina siendo el sitio que quieres evitar a toda costa. Que te produce más rechazo, sí que es verdad. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice usted, señor Díaz? Nada, pues si hay que irse, hay que acabar. Yo seguiría hablando. Que José no nos deja hacer nada más, tío. Pues Se nada. acabó, otro día grabamos más. Oye, me propongo una cosa, a ver qué dicen los oyentes y los espectadores de Universo en Nueva York. ¿Qué les parece si hacemos algún día un especial de Broadway? Yo lo veo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que Chin, nos vamos a la sorpresa. calle y les enseño los teatros y les hablo de las obras y les hablo de cómo conseguir tickets más baratos. ¿Y cómo grabamos eso? ¿Problemas técnicos, Edu? En plan callejeros viajeros. Vale, igual es que... ¿Cuál era el botón? Señoras y señores, ¿Cuál es el pare- botón de los grillos? Parece que no va a ser... ¿Hay un botón de grillo? Claro, tú no lo estás escuchando, yo sí. Yo sí, lo estamos oyendo. Sí. Mira para arriba, José. Así como... Pasamos de Edu. Se podría hacer. Bueno, vale, espérate, a ver. Pasando de Edu. Vale, espera. Se puede intentar en algún momento, pero tiene que ser todo muy preparado, todo muy... Ya conoces el perfeccionismo de José. Tiene que ser todo muy, Pues nada. muy bien producido. Claro, no podemos grabar podcast. Tú quieres grabar un vídeo normal. Tienes que seducir a José para que acceda a esta idea tan creativa. Bueno, ¿Cómo le gusta? Podemos ir como en un camioneto... podéis si habéis llegado a este punto del vídeo, que creo que es demasiado ya en vuestras vidas, podéis, si queréis, comentar lo que acaba de decir Edu. Si queréis que hagamos un vídeo así, pues lo hacemos. ¿Os apetece Y si no- o qué? Y si no, pues no lo hacemos. O sea, lo que vosotros digáis. Aparte de que lo hagamos o no lo hagamos, vamos a terminar ya, porque esto ya se está desmadrando. Pero con Edu grabamos el primer vídeo del podcast. Con nuestro primer invitado. Nuestro primer podcast. Sí que os invitaría a que fuerais ese vídeo, que lo vamos a dejar por aquí o por allí, no sé, por algún sitio. Le echaréis un vistazo, escucharéis su podcast, que nos cuenta un poco pues, cuál ha sido su historia, su movidita La movidita. y todas sus cositas para llegar aquí a Nueva York. Tiene una historia bastante Y- interesante. Y tengo que decir que hay un montón de updates. O sea que otro día a ver si me invitan y les cuento lo que está Venga, pasando. perfecto. Está pasando una movida, ¿eh? Les digo, está pasando una movida. Sí. Súper positiva. Y es que estoy metiendo la cabecita. Pero una movida positiva no vende, Edu. Pues nada, chicos. Cuando me vaya para el carajo otra vez, vengo. vuelvo Ahí, sí, ahí volvemos a invitar a Edu. Venga. Cuando venga acabado. Nada. Bueno, Pero, ¿qué movidita positiva? si la cuenta ahora no tiene sentido. Próximo, en el podcast de Broadway, lo cuento. Venga, Venga, muy va. bien. Bueno, esperamos que os haya gustado este primero de la ESO de Tips de Nueva York. Porque, vamos, se han lucido aquí estos dos personajes. Estoy segura de que hay gente que más de un tip de los que hemos comentado no lo tenían en el radar. Exacto. Perfecto. Muy bien. Lo que vosotros digáis. Edu, tío, no. Nada. Lo de siempre. Un placer teneros por aquí. Hasta el siguiente podcast. Un abrazo a todos. Nos vemos. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.